Un saludo cordial, querido Ricardo, un abrazo para ti y también para todos los hermanos de la congregación. Gracias por darme el privilegio de poder compartir con ustedes en este momento tan especial. 31 años no se cumplen tan fácilmente. Sin duda han vivido un proceso y todo proceso tiene sus dificultades y también sus momentos de alegría y felicidad. Felicitaciones para todos ustedes y gracias por darme esta oportunidad de compartir en un momento tan importante, no solamente para ustedes como iglesia, sino en un momento tan importante para la iglesia del Señor en general, un momento tan importante para el mundo. Así que saludos para todos ustedes. También pueden ver mi programa de televisión en Guatemala, Canal 27, todos los días lunes. Tengo entendido que a las 10 de la mañana, si no me equivoco. Muchas gracias por este momento de compartir con ustedes. Yo tengo el privilegio de recorrer muchos lugares y llevo desde el mes de febrero, fue mi última conferencia, sin poder salir a mis conferencias. He vivido de la misma manera que todos, crisis, y he tenido que aprender a enfrentarlas con sabiduría. Mi plática tiene que ver con esta inmensa responsabilidad que tenemos como cristianos y especialmente los líderes de la iglesia, de no permitir que las circunstancias que vivimos destruyan lo que nosotros queremos hacer por la obra y para la gloria del Señor. Lamentablemente, cuando uno hace un examen de la realidad, y yo tengo la posibilidad de hacerlo porque por la gracia de Dios tengo la posibilidad de dirigirme a muchas personas y por la gracia de Dios tengo la posibilidad de estar en contacto con miles de personas. En mi viaje tengo contacto con muchas personas y el año 2019 me reuní con más de 40.000 personas en mis conferencias presenciales. Esto para decir que puedo tener bastante claridad de lo que está ocurriendo en la vida de la iglesia. Porque cuando voy a mis conferencias escucho a la gente, recibo miles de correos electrónicos. Ahora en mis conferencias en Facebook Live, los días jueves y domingo, muchas personas se conectan. Esto para decirle que tengo la posibilidad de hacer una buena evaluación de lo que está ocurriendo en este momento en la vida de la iglesia. Y a la vez he dedicado la mayor parte de mi vida a investigar la palabra del Señor. He estudiado lo más que he podido, idiomas originales, interpretación bíblica, exégesis, hermenéutica, con el propósito de entender lo que Dios quiere decirnos. Porque no cualquiera puede abrir su Biblia y decir lo que Dios quiere que diga. Cualquiera puede abrir su Biblia y decir lo que él cree que la Biblia dice. Pero hay una gran diferencia cuando uno tiene la responsabilidad de interpretar. Y estos son tiempos proféticos, tiempos cruciales, cuando se necesitan hombres de Dios, líderes de congregaciones bien preparados, para que puedan entregar directrices, visión a los hermanos, a las personas que no tienen la capacidad ni el conocimiento para discernir los tiempos. Resumen, debido a que conozco la realidad de la iglesia, debido a que estoy en contacto con el liderazgo de la iglesia internacionalmente, debido a que estudio la palabra de Dios para encontrar respuestas, tengo una visión muy clara de lo que está ocurriendo y de lo que debe ocurrir si es que queremos que nuestros templos no se conviertan en morgues con campanarios. Me comprendió la ilustración, ¿cierto? Una morgue es un lugar de muertos. Una iglesia tiene una figura con un campanario. Una iglesia que muere es una morgue con campanario.
Una iglesia muerta no es una iglesia donde se cantan himnos antiguos y la gente no aplaude. Una iglesia viva no es donde se cantan himnos modernos y hay batería, guitarra, bajo, todo lo que puede imaginarse. En cualquiera de las dos condiciones, una iglesia puede estar viva o muerta. Una iglesia muerta tiene ciertas características y quiero compartir con ustedes porque 31 años de vida y lo que el Señor le permita vivir y estando en medio de esta crisis, ustedes tienen una seria responsabilidad porque Dios nos va a pedir cuenta a nosotros, los líderes, con respecto a la instrucción que le dimos a los miembros de la iglesia, que como dijo A.W. Pink, no tienen ninguna defensa contra la maldad del mundo y el sistema humanista si nosotros, los líderes, no presentamos defensa por ellos. Tenemos hermanos campesinos, tenemos hermanos obreros, tenemos hermanos con poca educación, tenemos hermanos bien educados, pero que ignoran la verdad bíblica y es nuestro deber, es nuestra responsabilidad como líderes de la iglesia, especialmente en medio de las crisis, decirles a la gente, esto es lo que Dios quiere de ustedes y de nosotros. Esto es lo que Dios demanda y por esta razón bíblicamente nos encontramos. ¿Dónde nos encontramos? Eso es lo que quiero hacer con ustedes. Porque 31 años de vida de una congregación habla de que ustedes han permanecido firmes, de que ustedes, si el Señor mirara, podría decirle como a la iglesia de Sardis. Voy a utilizar dos escrituras en mi exposición. Apocalipsis capítulo 3 y también Job. Dos contrastes voy a presentar. El Señor dirigiéndose a su iglesia, diciéndole, yo conozco tus obras, trabajas bien, pero tienes nombre de que vives, y estás muerto. La realidad de algunas congregaciones hoy es esa. Se han convertido en morgues con campanarios o van camino a hacerlo. Y si en medio de una crisis que nos ha obligado a hacer cambios que nunca deberíamos haber olvidado, no somos capaces de reinventarnos sin cambiar nuestras doctrinas esenciales, sin cambiar nuestro conocimiento de la palabra de Dios, nuestras doctrinas profundas, nuestra ética bíblica, pero cambiando nuestro sistema de convivencia. Dios no nos sacó de los templos para nada. Él tiene alguna razón. Y quiero compartir con ustedes cuál es mi visión de acuerdo a lo que he visto. Así que voy a basar mi plática en eso. En algunas cosas que le dice a la iglesia de Sardis. Sé vigilante, confirma las otras cosas que están para morir. Acuérdate de lo que has recibido y oído, guárdalo y arrepiéntete. Esas 5 declaraciones terminarán mi conferencia. Tenga paciencia. No voy a mencionar la Biblia a cada momento, voy a ir construyendo mi plática. No se atreva a interrumpir un pintor cuando recién da los primeros brochazos. Espere hasta el final para entender lo que quiero compartir con ustedes. Algunas cosas. La gente me escribe, ¿por qué Dios ha permitido esto? ¿Es Dios el causante o es el Dios que lo permite? ¿Por qué vivimos en una crisis? ¿Por qué el mundo? ¿Por qué la iglesia? ¿Por qué la ciencia? ¿Por qué la familia? ¿Por qué está en crisis? Algunas personas han pensado, la iglesia estaba en pecado. Otros han pensado, Dios quería removernos. Bueno, independientemente de los pensamientos personales, Dios puede hacer lo que Él quiera. Él es soberano.
En su providencia divina, Él maneja todos los eventos de la vida para nuestro bien. No entendemos el bien desde el punto de vista humano, sino desde el punto de vista divino. Así que Dios en determinado momento a sus hijos puede disciplinar o a sus hijos que están haciendo bien puede permitir experiencias por Él permitidas o por Él planificadas porque tiene un propósito. Escuche esta otra escritura. Hubo en tierra de Uz un varón llamado Job. Note la descripción de este hombre de Dios. Y era este hombre perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Así que independientemente de cómo nosotros nos hayamos estado viviendo, Dios, cuando ejecuta sus planes en su santa providencia, en su soberana voluntad, Él siempre tiene un propósito, tanto con aquellos que disciplina por su rebelión o con aquellos que quiere pasar por un tiempo de prueba en medio de una situación. Este hombre es descrito como un hombre perfecto. Esa es la descripción de su madurez. Un hombre recto es la descripción de su carácter. Un hombre temeroso de Dios es la descripción de su espiritualidad. Y un hombre apartado del mal es la descripción de su moralidad. Este hombre amaba a su familia. Él ofrecía sacrificios por sus hijos. Dios lo había bendecido. Este hombre era uno de los más ricos de su tiempo y Dios le permitió pasar por una crisis que ninguno de nosotros ha pasado. Perdió todas sus riquezas, murieron sus hijos, se enfermó, tuvo un virus, una plaga de pies a cabeza. Y aún su esposa lo despreció y sus amigos lo atacaron. Y allí quedó Job. Y en medio de la crisis, este versículo quiero que lo recuerde. Job pasó por momentos difíciles, por momentos confrontó al mismo Dios, le dijo, ¿dónde estás? Yo hubiera querido no nacer, yo hubiera querido no vivir, hubiera querido morir en el vientre de mi madre. ¿Por qué nací? No es que Job pasó por todo este tiempo dando gracias a Dios, gracias por la enfermedad, gracias por mis hijos. No, él pasó por un tiempo de crisis que como humano la sufrió como la sufrimos nosotros. Pero al final, esto es lo que él dice. En todo esto, no pecó Job. Una cosa es hablar con Dios, preguntar a Dios, sufrir, llorar, cuestionar. Otra cosa es pecar contra Dios. En todo esto, no pecó Job, y escuche esto, ni atribuyó a Dios despropósito alguno. En palabras sencillas, Dios siempre tiene un propósito. Aquí está el secreto. Por favor, no ande mirando cuál es el propósito que Dios tuvo en la crisis para su hijo, para su marido, para su esposa, para el país, para los políticos. En mi plática, yo quiero que entienda y usted evalúe, porque no hay nadie más que usted y Dios que sepa cómo está viviendo. Que usted entienda que en todo esto Job no atribuyó a Dios despropósito alguno. Es decir, que Dios tiene un propósito, Él siempre tiene propósitos. No somos encargados de descubrir propósitos divinos para los demás, sino los propósitos divinos para nosotros, porque las crisis, si usted está reaccionando inmaduramente, las crisis no producen inmadurez. Ellas solo sacan lo mejor de los maduros y lo peor de los inmaduros.
Si en medio de la crisis usted está reaccionando indebidamente, es un inmaduro. Si está reaccionando apropiadamente, buscando elementos, forma, cómo enfrentar las situaciones, es una persona madura. Las crisis nos presionan a todos y exigen siempre una respuesta. Y al responder a ellas, revelamos las áreas de competencia que deben ser mejoradas y las áreas de incompetencia que deben ser corregidas. Dicen que Sócrates no era sabio por las respuestas que tenía, sino por las preguntas que hacía. Permítame tomar un poquito de su sabiduría para hacer algunas preguntas. ¿Cómo ha enfrentado sus crisis como persona? Como persona, ¿cuáles han sido sus reacciones? Pregunta. Estuvo como líder de la congregación o como miembro de la congregación, preparado para no solo enfrentar sabiamente su crisis como persona, sino como familia, y además orientar a otros en medio de la confusión. Pregunta, ¿se está dando cuenta que han sido sabios en su economía? ¿Ahorró antes para llegar a este momento? ¿Se encontró sin ahorros, endeudado? En su relación con sus hijos, en su adoración, ¿sigue adorando a Dios hoy que no está en medio de 30, 100, 200, 500, 1000 personas? En su intimidad con Dios, ¿mantiene una relación con Dios apropiadamente? En sus conflictos, en su sexualidad, ¿estaba preparado para enfrentar esta nueva forma de vida? Pregunta, ¿tiene seguridad que saldrá bien, mal, más o menos, o mejor de la crisis? Todo lo que estamos viviendo y todas las situaciones que vivimos demandan que nosotros examinemos la situación, entendamos cuáles son las cosas que podemos cambiar, cuáles son las cosas en que Dios soberanamente tiene que actuar, que nosotros no tenemos forma de cambiarlo y que no tenemos que llenarnos de ansiedad por las cosas que no podemos cambiar. Pero las cosas que tenemos que cambiar y podemos cambiar, tenemos la obligación de comenzar a vivir saludablemente. Es por eso que cada uno de nosotros necesita hacer un serio examen. Debido a la tensión que experimentamos en medio de las crisis, es muy fácil cometer errores. De hecho, debido a que las crisis demandan decisiones rápidas, nos ponen en situación de tensión, nos impactan emocionalmente. Es muy fácil responder erróneamente como persona, como liderazgo, como congregación. Es muy fácil. Muchos de nuestros errores en medio de las crisis se deben a variadas formas y razones que tenemos de responder frente a ellas. A veces es una reacción sin conocimiento por falta de la preparación correcta. La realidad indicó que muchos cristianos no estaban preparados ni para su crisis económica porque no ahorraron, y otros que creían tener una relación matrimonial saludable porque ambos trabajaban fuera de casa, se veían muy pocas horas al día y ahora tienen que estar encerrados con su esposa y su esposo por horas, por días. Muchos creyeron que estaban teniendo una buena relación matrimonial porque se veían muy poco. Muchos creyeron que estaban siendo buenos padres porque llegaban de noche, pasaban un par de horas con sus hijos, les permitían jugar juegos de video, usar los celulares, por no ir en contra de los deseos de los niños que no habían visto todo el día. Algunos padres se dieron cuenta que sus niños estaban siendo criados por abuelas, jardines infantiles, y que los niños tenían más autoridad que los padres, pues le imponían sus ideas con gritos, llantos, lamentos o enojos. Una mala preparación que conduce a la confusión y a reacciones inapropiadas por situaciones difíciles experimentadas, es muestra de que la persona no estuvo preparada. Existe otro tipo de reacción que he visto en las personas. Una reacción extrema, irse a los extremos debido a la falta de fundamento profundo, de fundamento bíblico.
Hay personas, por ejemplo, le pedí a un amigo que haga una prueba. En su congregación tienen más de 600 personas. Hicimos una prueba. ¿Cuánto estaban conectados regularmente? De los 600 personas estaban conectadas regularmente 60, el 10%. Muchos estaban viendo el culto mientras cocinaban. Otros, mientras el grupo de adoración estaba adorando virtualmente, ellos estaban haciendo otra cosa. Es decir, necesitaban estar juntos en el templo, al lado de otros, para poder participar de la vida de la iglesia. Y hay personas entonces que se fueron al extremo de la espiritualización de la vida, de la mala interpretación bíblica, creyendo que la peste nunca tocaría su morada. Se atribuyeron promesas que Dios nunca le ha hecho. Es cierto, la Biblia dice que ninguna plaga llegará a nuestros hogares. Nunca, en ninguna circunstancia, a ningún cristiano, en ningún país, en ningún momento de la historia, no le llegará una plaga. No, eso no es lo que dice la Biblia. Pero hay personas que han espiritualizado la vida, creyendo y tomándose de promesas que no son para ellos. La lluvia, las enfermedades, las plagas caerán sobre justos y pecadores. Otros se han ido al extremo del manejo emocional, entrar en pánico, llenarse de ansiedad y depresión por las cosas que no podemos cambiar. Jesús dijo que no nos afanemos, ¿no es cierto? ¿Usted cree que yo no he vivido momentos de ansiedad y afán? Este ha sido uno de los años más críticos de la historia de mi vida. Y he vivido años críticos. Pero en este año, después de mi conferencia en febrero en Nueva York, mi esposa tuvo un tremendo problema con su columna, que hasta ahora está sufriendo. No pudo subir a su dormitorio por más de 7 meses. No podía caminar. Todavía está sufriendo. Eso pasó en febrero. Se había caído cuando fuimos a una conferencia en Chiapas en octubre. En febrero vimos las consecuencias peores. En el mes de marzo, cuidando a mi esposita, tratando de ayudarla, entonces me tocó a mí. Un accidente en la carretera a más de 120 kilómetros por hora, mi carro hidroplaneó, se dio unos cuantos círculos, me estrellé contra la carretera, estaba allí moviendo, no me pasó nada en ese momento a pesar del choque. Estaba viendo a mi perrito que estaba convulsionando, que iba conmigo, cuando veo que viene otro carro frente a mí, se estrella a unos 130 kilómetros por hora. No terminó allí. Las crisis siguieron. Crisis de enfermedad, crisis de salud. Las crisis siguieron. Murieron 2 de mis perritos, uno que murió en mis brazos allí. Y agregando cosa tras cosa. Mi hijo hace unos 20 días fue deportado de Estados Unidos. Por supuesto, él ha vivido consecuencias de situaciones que él eligió en el pasado. Pero son situaciones dolorosas igual. Estoy en Chile con él para ayudarle a iniciar su nueva vida. No he tenido conferencias desde el mes de marzo. Yo no tengo donantes en mi ministerio grandes. Tengo un pequeño grupo de personas. Si no pastoreo una iglesia, ahora me dediqué al ministerio internacional. No ha habido ingresos. Desde el mes de marzo no he tenido conferencias. Yo vivo de los honorarios de mis conferencias. Pero ¿sabe qué? ¿Estaba preparado para esta crisis? Por supuesto que sí. ¿No he sufrido? Por supuesto que he sufrido. ¿No he tenido momentos de ansiedad? Por supuesto que los tengo. Y cuando Cristo dice que no me llene de ansiedad, ¿qué me está diciendo? ¿Me está diciendo algo imposible? ¿Me está diciendo no importa todo lo que te ha pasado? ¿O me está diciendo, quiero que aprendas a confiar en mí? Nadie puede agregar a su estatura un codo. Es decir, no te afanes por las cosas que tú no puedes cambiar.
pero asume tu responsabilidad en las cosas que yo te he encargado que tú cumplas. Sí que hay personas que se han ido al extremo también de las declaraciones de poder. Líderes que han declarado que a su estado no entraría un huracán y entró. Que el coronavirus, por sus declaraciones, ya había sido destruido. Tuvieron que cerrar sus templos y algunos están enfermos, porque se fueron al extremo de declaraciones no bíblicas, que la Biblia no asegura que impedirán las situaciones que Dios ha planificado. Estoy seguro, querido, que algunos de ustedes han tenido otras reacciones. Algunos pueden tener una exagerada confianza que nos mueve al descuido, la falta de preparación que nos motiva a cometer errores. Otras personas eligen actitudes erróneas, buscan consejo de personas no preparadas, cometen otros errores por estar mal informadas, recorren la red de internet buscando a teólogos cristianos, buscando consejos sin saber, sin tener capacidad de evaluar si el consejo que están escuchando o viendo es correcto o no es correcto. Hay quienes viven quejándose o eligen una actitud de autocompasión que les impide encontrar la solución. Otros tienden a culparse a sí mismos. Otros tienden a culpar a Dios y eso nos limita porque destruye la única fuente de poder. Otros tienden a culpar a los demás y esto produce un serio conflicto en nuestras relaciones interpersonales. Otros tienden a depender exclusivamente de su nivel de conocimiento elemental o de líderes que no tienen preparación ética y teológica y espiritualizan los problemas de las demás. No existe persona amargada, resentida, irresponsable, atemorizada, desconfiada, autosuficiente, confundida, que pueda enfrentar una crisis saludablemente. ¿Qué es lo que quiero decirles? Que nosotros como iglesia tenemos que responder ahora. 31 años Dios le ha permitido vivir, tener distintos tipos de liderazgo, para que vayan creciendo y hoy se proyecten de una manera diferente hacia el futuro. Queridos, no podemos seguir viviendo de la misma manera. Si es que no pudiéramos volver a los templos, ¿se termina la congregación? Si es que ahora están los hermanos adorando al Señor desde la congregación, desde sus casas, los músicos, y todos los demás están haciendo cualquier cosa menos adorando al Señor, entonces se perdió el sentido. Tenemos que estar encerrados, tal vez nunca más podamos estar encerrados. Por alguna razón Dios nos sacó. No olvide lo que dice Job. En todo lo que Dios permitió a Job no había despropósito y en todo lo que Dios nos está permitiendo a usted y a mí no hay despropósito. No mire cuál es el propósito para su esposa, mire cuál es el propósito para mí. ¿Por qué Dios me permitió vivir en el 2020, tener 15 años, 18, 30, 40, 60, 70 años y vivir en esta época? ¿Qué propósito tuvo Dios? ¿Por qué razón Dios está permitiendo esto a la iglesia bíblica, el camino? ¿Por qué? ¿Qué razón? ¿Qué tuvo Dios en mente para enseñarle a los líderes de la iglesia? Yo tuve la oportunidad de estar en Europa, sentarme en las bancas de una iglesia muerta. Si alguna vez ha estado en una iglesia así, nunca lo va a olvidar. Me senté en Ámsterdam, cuna con todos los países allí, cuna de la reforma, de hombres de Dios, en Inglaterra, en distintas naciones. La gente hacía filas para escuchar a predicadores en medio de la nieve, se quedaban afuera esperando el culto. Hambre de Dios, hambre de la palabra de Dios, hambre de adorar a Dios. ¿Mantiene la misma hambre?
Cuando está predicando el pastor de su iglesia virtualmente, usted está con su Biblia estudiando. Cuando está orando, está orando. Cuando está cantando, está cantando. Y cuando está solo, está adorando a Dios. O todo es ahora en medio del quehacer de la casa, le metimos un poco del Dios virtual. Cuidado, querido. Cuando me senté en aquel templo hermoso en Ámsterdam, habíamos dos personas. Hermoso templo. Dos personas. Un fotógrafo y yo. La iglesia murió. ¿Por qué? Pude caminar, querido, pude caminar por las calles de Ámsterdam. Me metí por una calle con las familias caminando, un bulevar, y me doy cuenta que hay vitrinas. Y en las vitrinas mujeres desnudas, llamando a los transeúntes, la gente con sus hijos. La iglesia murió. Los gobernantes, la reforma habló de todo, de la economía, política. En la reforma se habló de gobierno, de capitalismo. En la reforma se habló de sexualidad. La reforma nos entregó la riqueza. Yo para aprender cosas tengo que ir a los reformadores. Y nos enseñó a vivir. Y luego la iglesia se dedicó a un mundo de adoración y se olvidó de la palabra, porque la iglesia que se metió en la palabra se olvidó de adorar a Dios y de orar. Y se fueron a los extremos. Y hoy yo creo que Dios nos está metiendo en un mundo en que tenemos que tener un equilibrio apropiado. ¿Cuáles son las peligrosas señales de la muerte de una congregación? Queridos, hoy en Guatemala, donde la mayoría de la gente es cristiana, nunca debería pasar una ley que permita el aborto. Nunca. Si todos los cristianos votaran en contra del aborto. ¿Qué ocurre con la iglesia? Nos encerramos en nuestros cuarteles de invierno y nos olvidamos que el Evangelio no se vive encerrado, el Evangelio se vive en todo lugar. Lo vive el abogado mientras ejerce su profesión, lo vive el carpintero que entrega los muebles cuando debe entregarlos, el mecánico que cumple con su trabajo, lo vive el pastor, lo viven todos. Sentado allí en Ámsterdam, comencé a pensar, ¿por qué muere una iglesia? Y hoy, escúchenme queridos, escúchenme. Hay iglesias que no se están preocupando de sus niños. Algunas iglesias me dicen, pero pastor, tenemos clases de niños, estudiamos de David y cantamos de Moisés. Pregunta, ¿están sus niños aprendiendo ética, valores, principios en la congregación? ¿Tienen clases de valores? ¿Conocen ellos? ¿Conocen los niños que bíblicamente hay dos sexos? ¿O están escuchando a los de afuera? ¿Conocen los jóvenes que la ideología de género es pecaminosa, es destructiva? ¿Tiene la iglesia cursos sobre sexualidad, ideología de género, noviazgo? ¿Cuándo una iglesia muere? Déjeme darle algunas indicaciones, aunque ya está mi tiempo por terminarse. Déjeme leerle algunas cosas. Una congregación muere cuando los miembros siguen adorando el pasado en vez de proyectarse hacia el futuro. Cuando la iglesia sigue mirando para atrás, cuando mira el futuro con la nuca. Cuando la iglesia sigue pensando, qué linda que era la iglesia hace 40, 30 años atrás. Era linda. Hoy tiene que ser más linda. Cuando los miembros siguen adorando el pasado en vez de proyectarse hacia el futuro. Segundo, cuando una iglesia está llena de burocracia, de permanente discusión, en vez de organización y acción dinámica.
cuando hay que pasar por 100, 3, 15, 20 comités para tomar una determinación, cuando la iglesia pierde dinamismo, una iglesia que gira en torno a su forma más que a la vida que tiene. Una iglesia va camino a la muerte cuando el libro de estatutos es más grueso y más consultado que la Biblia. Cuando el libro de estatutos de la iglesia es más grueso y más consultado que la Biblia. Una iglesia muere cuando deja de exigir de sus líderes los requisitos bíblicos. Hoy hay congregaciones que en vez de una diaconisa o un diácono ponen a un hombre porque tiene dinero, o ponen a una chica porque es bonita, para que reciba a la gente y sirva. La Biblia está llena de requisitos para que podamos cumplir con nuestra misión. Cuando existen extremos de autoritarismo en vez de autoridad, subyugación en vez de sumisión, rebeldía humana en vez de confrontación bíblica, independencia en vez de responsabilidad mutua, autopreparación en vez de preparación sistemática de los líderes. Cuando existe espiritualización en vez de espiritualidad, un sobreénfasis en las emociones en vez de enfatizar las convicciones. ¿Cuál es la solución? Permítame terminar con cuál es la solución. Quisiera motivarles, queridos, a que estén dispuestos al cambio. No hay que cambiar por cambiar. Yo he cambiado, querido. Durante esta crisis he tenido que cambiar. Mi ministerio no es el mismo. He tenido que hacer cambios, implementar nuevas cosas. Tuvimos que dejar cosas del pasado. Así que primero cambio. Comprométase que no se quedará atrapado en el pasado, especialmente el liderazgo. Tome una determinación. Determino que tomaré decisiones basadas en convicciones bíblicas, no en las emociones humanas. Yo quiero que se haga esto así en la iglesia porque así me gusta. No, aquí no es de gusto. Es bíblico, es correcto. Sumisión. Prometo someterme a mi liderazgo, a las autoridades de la iglesia, con humildad. ¿Cuál es la orden entonces que nos entrega la palabra de Dios aquí en el Apocalipsis? ¿Qué es lo que Dios demanda de nosotros? ¿Qué es lo que debemos cambiar? Estas son las cosas que Él demanda. Escuche. Primero, yo conozco tus obras, dice Dios. Él sabe por qué hacemos lo que hacemos. Porque soy diácono, porque soy pastor, porque soy miembro de la iglesia, porque toco guitarra, porque canto, porque sirvo. Dios sabe lo que hacemos. Aunque nadie sepa que un músico no solo toca la guitarra, sino que toca a la novia. O que un baterista no solo da palos a los tambores, sino le da palos a los hijos. Dios sabe, yo conozco tus obras. Por eso es un asunto personal. Dios conoce mis obras. Él sabe cómo trato a mi esposa. Él sabe cómo practico mi sexualidad. Yo conozco tus obras. Y hay cosas en las que tienes que trabajar. Yo tengo que, y he tenido que trabajar y sigo trabajando. ¿Qué tengo que hacer? Primero, sé vigilante. Mantén un espíritu de vigía. Realiza una seria evaluación de tu vida, de tus formas, la forma como has servido, como has adorado, la forma como has estudiado, qué has estudiado, la forma como sirves en la congregación. Sé vigilante, haz una seria evaluación, sé vigilante. Segundo, confirma, fortalece lo que todavía no muere. Una persona que no es capaz de dedicarse a adorar al Señor mientras está adorando virtualmente y prefiere estar limpiando la casa y escuchando de lejos, y que cuando está el sermón está haciendo otra cosa y no está poniendo atención, escuchando y estudiando, algo está muriendo en esa persona. Y el Señor le dice, afirma las cosas,
fortalece las cosas que aún no han muerto. Tercero, acuérdate pues de los que has recibido y oído. Han tenido 31 años de enseñanza. Han tenido distintos líderes, distintos pastores, miles de sermones. Acuérdense de lo que han recibido y de lo que han oído. Las doctrinas maravillosas que han aprendido. Acuérdate. Y luego dice, acuérdate pues de lo que has recibido y oído. Guárdalo. Cuarto, este es un cambio radical, querido. Se llama apropiación de la verdad. Guarda lo que has recibido y oído. Guarda lo que has recibido y oído. Los sermones no son para escucharlo mientras se está cocinando. Son para que me instruyan en la vida. Y los predicadores no tenemos que predicar para impactar a la gente. Tenemos que enseñarle cómo vivir. Tenemos que tener cursos para enseñarle a ahorrar para que la próxima crisis no los encuentre endeudados porque se compraron un carro, que ganan $1,000 al mes en su empresa, se compran un carro que pagan $600, andan endeudados, elegantemente endeudados manejando. Clases de economía, clases de ética, clases de moralidad. Estamos perdiendo a nuestros jóvenes. Nuestros jóvenes no son bíblicos hoy. Se lo dice alguien que se reúne con miles de jóvenes. Muchos de las chicas nuestras hoy son feministas. Querido, ¿qué nos pasó? La iglesia tiene que cambiar. Y la última palabra de Dios es, no solo dice, sé vigilante, confirma lo que está por morir, acuérdate de lo que has aprendido, guarda lo que te han enseñado. Último, arrepiéntete. Significa hacer un cambio radical. Todos tenemos que arrepentirnos. No solo ustedes, yo también. Queridos, 31 años extraordinarios. Que los próximos años sean los mejores de la iglesia. Que el liderazgo no esté mirando el futuro con la nuca, mirando el pasado. Que nuestras doctrinas fundamentales nunca cambien. Pero que nuestra ética, que ha sido descuidada, sea enseñada en la iglesia. Que haya cursos de ética bíblica, de moralidad cristiana, de valores, desde niños, jóvenes, que nuestros jóvenes no estén pensando, oh sí, el homosexualismo es pecado, pero se nace así. Oh sí, yo soy feminista, yo defiendo a las mujeres, yo salgo a una marcha feminista. ¿Qué hace una mujer cristiana en una marcha feminista? Que le presentan el paquete aquí de defender a la mujer contra la violencia, pero le mandan una bomba de tiempo, una bomba terrible con 1,000 proyectos que la gente está apoyando. La iglesia tiene que hacer lo que Dios demanda, despertar, fortalecer, acordarse, guardar y arrepentirse. Este es un momento crucial para la iglesia mundial. Ustedes tienen una inmensa responsabilidad de esos niños, de esa nueva generación. No puede ser que nuestros jóvenes no sean bíblicos hoy. No puede ser que los niños estén cantando todavía somos soldaditos siervos de Jesús y no le estemos enseñando sexualidad. La iglesia tiene que enseñarle. Los líderes somos los que vamos a dar cuenta a Dios. ¿De dónde guiamos a la gente? Porque la gente no tiene manera de aprender si la iglesia no le enseña. La única opción de aprender de la gente donde una iglesia no le enseña esto es en el mundo. Y allí están aprendiendo muchos jóvenes y niños. Tengamos un momento de oración. Señor, como Job tenemos que reconocer que no existe despropósito alguno. Señor, qué terrible experiencia de Job. Perder todo. ¿Y tú tienes propósito
en la pérdida de todo, y tú tienes propósito en lo que está viviendo cada persona ahora, la persona que quedó sin trabajo, la persona que no sabe cómo relacionarse con sus hijos, hoy encerrado en casa, la persona que no sabe adorar sola, no sabe orar, no sabe estudiar la palabra sola, que su alabanza dependía de un grupo. Señor, perdónanos. Perdona, Señor, a aquellos que le dan importancia a la adoración cuando están todos juntos y no le han dado importancia ahora con familia. Señor, ayúdanos. Te doy gracias por la Iglesia Bíblica El Camino, por su liderazgo de tantos años. No en vano han permanecido en medio de luchas, dificultades, en medio de que tanto se desvían de la sana doctrina. Ellos han permanecido como Iglesia Bíblica. Ahora ayúdales, Señor, a examinar los tiempos y a tomar la decisión de tomar serias determinaciones para enfocar en atender las necesidades actuales y sentidas de aquellos que son sus dirigidos. Te damos gracias por este momento. La sabiduría a Ricardo en el pastoreo de la iglesia, a los líderes. Señor, guárdales a sus espositas, que todos tengan un matrimonio saludable, que sean ejemplos de la ley. Oramos en el nombre del pastor de los pastores, Jesucristo nuestro Salvador. Amén. Muchas gracias, mis queridos amigos. Un abrazo para todos.